Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, su programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Sinusitis, rinitis, dos términos que son muy comunes, que usamos mucho de hecho, pero muy probablemente lo estemos haciendo de forma incorrecta. Hablamos de las alergias, hablamos de esos estornudos o esos ataques de estornudos que a veces nos dan, hablamos de que estamos congestionados o tupidos, como se dice en un buen dominicano, pero vamos a aclarar todas las dudas de esta condición, de ambas, que son bastante molestosas, por cierto, junto a la doctora Raquel Guzmán, otorrinolaringóloga del HOMS, que hoy nos acompaña en Bienestar al Día. Bienvenida. Gracias, bienvenida. Muchísimas gracias a usted por estar aquí. Sí. Hablamos de sinusitis y rinitis como si fuéramos colegas a veces, sí. Y no es así. Vamos a sacar de dudas a la gente y a plantear la diferencia entre la sinusitis y la rinitis. Sí, claro. Buenos días para todos. Cuando hablamos de rinitis es un proceso inflamatorio de toda la nariz, tanto de los senos paranasales como la nariz. Ya cuando hablamos de sinusitis es específicamente de uno o de varios senos paranasales, no necesariamente de toda la nariz. Entonces hablamos de rinitis de esta área, por aquí toda la nariz. Sí, la nariz como tal se forma de fosa nasal y de senos paranasales. Entonces, cuando hablamos de rinitis es el conjunto de congestión nasal, rinorrea, irritación de los ojos, estornudos. Eso es un proceso alérgico más generalizado a nivel de la nariz. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? ¿Cómo la establecemos a nivel de síntomas? Porque yo pudiera decir, me pica mucho la nariz, estornudo seguido, sobre todo cuando me levanto y pongo el pie en el piso frío, que suele escucharse mucho a la gente, ese lagrimeo constante, esa molestia, porque ambas son bastante molestosas. A nivel de síntomas, donde digo, no, esto es rinitis o esto es sinusitis. La rinitis es esporádica y en crisis. Tenemos un cambio de temperatura, olores fuertes, donde nos provoca crisis de estornudo, congestión nasal. Ya la sinusitis es mucho más específica, con dolor de cabeza o dolor en el rostro, malestar general, puede dar uno fiebre, es mucho más específica de un proceso infeccioso. Ya la rinitis es mucho más relacionada con el ambiente, con el cambio de la temperatura, con los olores, es más una reacción alérgica. Entonces sí podemos establecer una diferencia ahí bastante clara. Claro. Hablamos en nuestro país que no hay estaciones del año, que estamos en un eterno verano, que no hay como grandes cambios, pero a mí me da muchas ganas de estornudar en un momento específico del año. ¿Ocurre esto? O sea, ¿hay una etapa del año, un momento en el año donde estas situaciones se agravan? Sí, nosotros tenemos las estaciones bien marcadas con nuestros pacientes y de hecho en una época del año podemos tener las 4 estaciones en el día. Amanece con frío, a mitad de mañana hasta las 2 de la tarde está caliente, ya al final de la tarde un poquito la temperatura baja y en la noche fría, pero de manera normal podemos tener los pacientes con los síntomas del cambio de las estaciones, porque tenemos primavera, tenemos el verano, tenemos el otoño, tenemos el invierno, no tan marcado como en otros países, pero sí lo tenemos. Hay una época del año en la que mucha gente no dice buenos días al despertar, sino que dice achú. Exactamente. Y empezamos por ahí, esos son los buenos días. Así mismo es. Los pacientes alérgicos tienen ya la tendencia, cuando salen de la sabana caliente, de la frisita caliente, y van al cambio de la temperatura, ponen los pies en el piso frío, le da una crisis de estornudo, o cuando hay un cambio de la temperatura puede suceder. Pero automáticamente. Automáticamente, y puede llegar en la primavera, que está con congestión de la nariz, típico del polen, aunque no tengamos aquí una primavera así como en los Estados Unidos o en los países de Europa. Allí en Estados Unidos y en los países de Europa, a propósito del comentario, sí cuando el polen está presente, estas situaciones se agravan muchísimo. Sí, se agravan mucho. Porque se siente bastante. Y aquellos que han ido de vacaciones en esa temporada pueden notar la gran diferencia. Sí, de hecho es una rinitis del polen. La rinitis del polen. ¿Cuáles son los alergenos más comunes que tenemos en nuestro país, doctora? El ácaro es el principal que tenemos y el ácaro se encuentra presente prácticamente en todo, porque está muy unido al polvo. Entonces nosotros, como no tenemos así la estación de que está nevando, que la ciudad se limpia, nosotros tenemos el polvo todo el año, entonces tenemos mucho ácaro. ¿Y dónde más podemos encontrarlo? ¿Dentro de la casa también con el polvo, en la Claro. habitación, en algún lugar donde...? En la casa lo tenemos en el colchón.
En las almohadas. Nada de hecho, más y nada menos. Sí, de ahí se recomienda que debe sacarlo un poquito, que coja calor, ventilar bien las habitaciones, en las cortinas, en los sofás. Tenemos mucho del ácaro, que es el alergeno principal para nosotros. Y poca gente sabe esto. ¿Tendríamos que hacer una limpieza especial o la que hacemos normalmente es suficiente para acabar con los ácaros? Una limpieza especial, porque el ácaro realmente, el calor como tal, es que realmente lo radica. Entonces es recomendable que se ventile bien las habitaciones, que se remuevan las cortinas todas las semanas para que sean lavadas y que la almohada y el colchón se le quite la ropa, por lo menos un día a la semana para que se ventilen bien. Entonces con esos cuidados ya ayudamos a que tenga menos ácaro y en el colchón duramos 7, 8 horas diario. Entonces realmente la humedad, el alergeno ahí pues nos provoca muchos síntomas. Y el mismo calorcito del cuerpo, también. Todo el tiempo que duramos allí durmiendo. Yo no puedo dejar de mencionar unos populares anuncios que vemos en las calles donde dice: se cura la sinusitis, rinitis y hasta el pecho apretado. ¿Te lo has visto, verdad, doctora? Sí, yo lo he visto, yo he tenido experiencias con mis pacientes y eso forma parte de la educación, de la cultura, de la formación de nuestro país. Así como en otros países tienen tradición. Entonces tenemos una época del ser humano que va creciendo, donde ya nace con el antecedente de alergias, que tiene congestión, que tiene crisis de broncoespasmo. Para los 4 o 7 años ya eso va cambiando. El organismo ya va teniendo otro tipo de reacción ante la alergia. Entonces en ese tiempo, en esa edad, es que realmente ese tratamiento es efectivo, pero no es porque se va a sanar con lo que le han puesto, sino porque ya el propio organismo hace un cambio de alergeno o de reacción alérgica, porque el paciente atópico va a ser atópico la vida entera. Es el término que se usa para los pacientes alérgicos, pacientes atópicos. Entonces, recién nacen una tos, una congestión nasal, luego crisis de broncoespasmo, después dermatitis atópica, posteriormente rinitis alérgica, luego rinosinusitis. Va a ir cambiando con la edad. Entonces, en la edad de los 4 o 7 años, el tratamiento de nuestra cultura resulta efectivo. Porque hace el cambio precisamente en ese momento en el que el organismo responde. Y entonces nuestros padres, pacientes dicen, tenía asma, o nosotros mismos, cuando tenía asma pero me curaron, cuando era pequeña me curaron. Qué bueno. Entonces, y después, ¿qué síntomas de alergia tiene? Dermatitis, otras cosas, pero no asma, porque se curó. ¿Qué le han contado a sus pacientes de lo que dan en estos remedios caseros? Vamos a decirlo así. Ahí termina uno llevando de lo general a lo particular, y hay que respetar mucho la tradición del pueblo y de esas personas bien intencionadas y muy específicas. Entonces, así nos curamos. Qué bueno, que si fue con el cabello, que si fue con una toma, que si fue con un aceite, realmente ya de manera individual respetamos eso. No, totalmente. Sí. Y uno, yo lo confieso como mamá, en algún momento las abuelas llevan esta miel de abeja con cebolla, con mucho limón, para subir defensas, para aportar. No hace daño. Pero ya es otro tema. Pero ya es otro tema. La miel, los aportes que la miel nos puede dar a la salud, los efectos que tiene la cebolla también para la salud. Ya de manera personal, el tema de la cura del asma, de la rinitis, de la sinusitis, es mucho más específica a un lugar, a una región, a un tipo de tratamiento que se ha hecho y que se va a hacer toda la vida porque forma parte de nuestra cultura. De nuestra idiosincrasia. Usted mencionaba la rinosinusitis, o sea que esto se mezcla también. Sí, porque la rinitis es un proceso alérgico inflamatorio y es una respuesta de nuestro organismo ante un estímulo de alergias. Pero ¿qué sucede? Que si usted dura 2, 3, 4 días con un proceso inflamatorio en la nariz, donde las secreciones no drenan naturalmente, entonces ahí puede ocasionarse un proceso de viral, de inflamatorio a bacteriano, que es entonces la sinusitis. Entonces, en esos casos donde todo comenzó con una crisis de alergia y ya pasó a un cuadro de sinusitis, podemos usar el término rinosinusitis. Sí, que es el típico caso de que inicié con un proceso gripal, la gripe pasó de más de 4 días, ya no es viral, ya pasa bacteriana, y de ser bacteriana el tratamiento ya no es sintomático como la primera, sino ya con antibióticos.
¿Qué establecen ustedes los doctores en ese sentido? Ese protocolo de verificar al paciente, de saber lo que tiene y entonces ya poner los medicamentos que están al alcance. Sí, una de las cosas buenas que tenemos como médico es la historia clínica. Entonces, en la historia clínica, con el paciente enfrente, podemos nosotros establecer las diferencias. Cuándo comenzaron los síntomas, qué inició primero, qué malestar tiene. Entonces, en esa historia clínica ya nos damos cuenta si el cuadro es alérgico puramente, usamos medicamentos antiinflamatorias, alérgicas, para ese cuadro. Si ya pasó de alergias a un proceso ya de síntomas de gripe, la gripe se trata con los síntomas, dependiendo del síntoma que tiene se va a tratar, que antipirético, que decongestionante, que fluidificante de la secreción. Si ya ha pasado varios días, 4 o 7 días, entonces necesitamos agregarle a esos fluidificantes de la secreción y antiinflamatorio y decongestionante antibióticos. Entonces la historia clínica nos va a determinar ante qué paciente estamos y qué tipo de tratamiento vamos a poner. Y también nos hace ver los antecedentes, qué tanto este paciente tiene este problema, qué tantas medicinas puede tomar, si se medica por sí solo en casa, si va a la farmacia y les recomiendan algún tipo de medicamento. Entonces ya el especialista se toma un tiempo aclarando un poco la historia clínica de este paciente y poderle poner el tratamiento adecuado, que cada caso es único. Es único. Y justamente de la automedicación pudiéramos hablar más a fondo, porque también forma parte de nuestra cultura el hecho de automedicarnos para todo. Sí. Después de la pausa vamos a continuar con esta conversación con la doctora Raquel Guzmán, otorrinolaringóloga del Hospital Metropolitano de Santiago, que está con nosotros en Bienestar al Día. Seguimos en Bienestar al Día conversando con la doctora Raquel Guzmán, otorrinolaringóloga del Hospital Metropolitano de Santiago, hablando sobre las diferencias entre la sinusitis, la rinitis, la rinosinusitis, que ya es esta mezcla, hablando de los tratamientos que tienen al alcance los pacientes. Pero hay un punto importante, la automedicación. Cuando yo me siento un cosquilleo en la nariz, cuando yo me siento congestionada, que voy directo a la farmacia y me automedico, como hacen la mayoría de las personas. Esta parte, doctora, ¿usted qué recomienda? Sí, en otorrino, que es mi especialidad como tal, es muy frecuente, porque ¿qué paciente no tiene un dolor de oído, que una congestión, que dolor de cabeza, que un proceso gripal, que irritación en la garganta? Entonces es muy fácil llegar a la farmacia y de pedir un medicamento. Claro. Y también es aquel caso que se da con frecuencia, que si a usted le indicaron un medicamento y le funcionó y yo tengo los síntomas igual o parecido, entonces vamos a usar el mismo porque también a mí me va a funcionar. Puede suceder y sucede con cierta frecuencia. Mientras sean medicamentos genéricos, a la altura de todos y al alcance de todos, no hay ningún problema. Pero cuando ya pasa a antibióticos, a medicamentos de otra magnitud, entonces sí es un problema, porque de ahí la resistencia bacteriana, de ahí la falta de respuesta de algunos pacientes en determinado tratamiento, porque nosotros debemos tener una conciencia, y el farmacéutico también. Hasta este medicamento, un analgésico, un antiinflamatorio, yo puedo pasarlo, yo puedo recomendarlo. Ya cuando es antibióticos o medicamentos de otra dimensión, debería ser un poquito restringido o limitado el uso de libre arbitrio de los medicamentos. Entonces sí, es un problema y nos está causando otras situaciones a nivel de la consulta. ¿Están viendo ustedes esa resistencia a los tratamientos? Sí. De hecho, tenemos resistencia a antibióticos, y de ahí que hoy usamos un antibiótico y ya en un tiempo limitado debemos cambiar la terapéutica, porque ya resulta resistente a ese tipo de bacteria que estamos tratando. Y estuve leyendo que eso tiene mucho que ver precisamente con la automedicación de antibióticos, porque aquí la gente, más allá de un analgésico, dice, no, ya yo siento que debo tomar antibióticos, y se compran sus antibióticos, y eso hace a la larga, cuando tienen un problema real, que van donde ustedes, hay una resistencia a los tratamientos. Claro que sí, tuvimos hasta unos 4 o 5 años atrás el uso de la citromicina, por mencionar un nombre, de un medicamento hasta cierto punto específico del neumólogo, porque era en los casos de bronquitis y bronconeumonía que podían tratar. Con el tema del COVID se usó tantas acitromicinas
y tantas acitromicinas, porque era el medicamento de primera elección, que ya realmente para nosotros nos resulta interesante usarla, porque ya todos los pacientes, o casi todos los pacientes hasta cierto punto tienen una resistencia, pero es por el abuso y el uso de un medicamento de manera no recomendada para el caso en específico. Qué bueno que usted hace esa observación, porque yo recuerdo personas que lo tomaban por prevención. Claro, no tenían ni siquiera síntomas. Sí, sí. Y como se pasó de boca en boca el hecho de utilizar acitromicina, la gente... Y es un medicamento muy noble y un medicamento de muchísima utilidad cuando bien utilizado, pero si se tornó un medicamento que se usaba de manera preventiva, imagínese usted cómo esas bacterias que están ahí, que se estaban usando, ya no responden a ese tratamiento. Totalmente. Usted mencionaba, doctora, al inicio de la conversación, algo súper interesante sobre el cambio que dan los niños cuando pasan de cierta edad, de que vienen tal vez con unas patologías, con un tema de alergia y cambian. Sí. Y cuando uno va al pediatra le preguntan como mamá o papá, ¿usted sufre alguna alergia, tiene alguna alergia? Para ver si el niño también pudiera ser propenso. Ese cambio, porque uno se mortifica bastante, esos primeros años de vida de los niños están constantemente con estos temas de alergias, de gripes constantes. Sí. Para darle tranquilidad al público que busca tantas opciones, debe saber que hay un momento en el que eso sencillamente cambia. Sí, tenemos el antecedente de los pacientes. El componente alérgico es de herencia, eso se hereda. Y de hecho es una respuesta a una pregunta salvífica cuando le hacemos a nuestros pacientes que vienen con sus hijos, ¿quién de los padres tiene alergia? ¿Es el papá o la mamá? Entonces, términos como pituita, como muermos, como sinusitis, debemos usarlo en ese momento para poder llevar a la realidad un síntoma que se ha tenido la vida entera. No, yo no tengo alergia, pero me da mucha pituita, que es el caso lo mismo. Entonces ya nos permite a nosotros hasta cierto punto un nivel de tranquilidad, porque sabemos que este síntoma como tal viene de la herencia, que lo heredó o de su papá o de su mamá. Y eso es importantísimo, tener ese dato en la historia clínica, porque las alergias se heredan. No es lo mismo la sinusitis. La sinusitis puede ser circunstancial o por una alteración anatómica de la nariz o de los senos paranasales, puede ser temporal, pero la alergia va a ser siempre y de carácter de herencia. ¿La rinitis tiene relación con el asma siempre o no necesariamente? Antes podíamos dividir la vía aérea superior y la vía aérea inferior, pero ya prácticamente es la misma vía aérea. Entonces el 90% de los pacientes asmáticos son riníticos. No necesariamente todos los pacientes con rinitis tienen asma. Son totalmente diferentes, pero sí hay una clasificación de los últimos años donde ya no se habla de que la vía aérea superior o de vía aérea inferior, superior cuando se refiere a la nariz, a la garganta, inferior cuando se refiere a los bronquios, a los pulmones, ya no, ya tenemos una sola vía aérea, aunque tenemos dos especialistas trabajando, el neumólogo con lo que son los bronquios, los pulmones, y el otorrino con lo que es la garganta, la nariz. Pero sí, el 90% de los asmáticos es rinítico, no necesariamente el rinítico debe tener asma. Está claro ese punto. ¿Algún tratamiento quirúrgico para estas condiciones de rinitis y sinusitis ya en un caso muy extremo? Sí, le cuento que los pacientes riníticos es como cuando usted va al gimnasio. Usted levanta pesa constantemente y los músculos se hipertrofian. Los pacientes riníticos hacen un proceso inflamatorio constante en la nariz que llega a un momento en que no responden al tratamiento solo con medicamentos, que debe hacerse una cirugía. Cada caso es un caso, pero en muchos pacientes debemos someterlo a procedimientos quirúrgicos para llevar esa nariz lo más cerca de lo normal, que con el proceso inflamatorio ha provocado que se hipertrofie, y ya hablamos de otro término, no de rinitis alérgica, sino de rinopatía hipertrófica, que son los mismos cornetes que tenemos en la nariz, pero que han aumentado de tamaño y que solamente el tratamiento con medicamentos no funciona. Sí, está esa opción. Sí, está esa opción, pero siempre se le aclara al paciente y a los familiares que con la cirugía no se van a curar, porque la alergia tiene un componente de herencia, forma parte de su genética, forma parte de su código genético, pero sí que va a mejorar mucho su calidad de vida.
Definitivamente. Sí. Hay que hablar también, como estas dos condiciones dan muchas molestias, esa picazón en los ojos, esa picazón en la nariz. Sí. Y por ejemplo, cuando lo tienen los niños, es muy difícil no controlar el hecho de que se maltraten la nariz, a veces hasta sangran, y también los ojos. Y a uno como adulto también la tentación de rascarse es difícil de contener. Sí. En ese sentido, ¿qué pudiéramos hacer, doctora? El prurito, picazón, irritación de los ojos, de los oídos, de la garganta, forma parte de la clínica de la rinitis alérgica. Entonces, ya tratando la alergia de la nariz, pues ya va a mejorar la de los ojos, la de los oíditos, la de la garganta. Y si el paciente va primero, el oftalmólogo dice que tengo una alergia de los ojos, una alergia de la conjuntiva, pero es la misma reacción alérgica como tal. Entonces, siempre debe ser llevado con, en el caso de los niños, el pediatra es que considera en qué momento lo pasa al especialista, ya sea el otorrino o el médico alergista. Y ellos en su orientación deben explicar a la madre del control del ambiente, de evitar las cosas que provoquen esa irritación, esa respuesta inflamatoria, esa liberación de histamina a nivel de la nariz, y siempre la educación es fundamental. Claro que sí, doctora. Hay otra leyenda urbana que dice que el agua de sal cura todo esto, pues, que descongestiona, que cuando tiene gripe, cuando ese niño está tan congestionado, llévalo para la playa. Sí, forma parte de mi terapéutica para los pacientes operados. Cuando se le hace una cirugía de la nariz, ya en la segunda semana se recomienda que vaya a la playa porque el mar realmente limpia. Así que usted llega al mar, la liberación de yodo que tenemos en el ambiente favorece a que se estimule la secreción nasal, la producción de moco, y todas las costras, la secreción que están ahí son liberadas con más facilidad. Entonces, no es igual con la piscina. No es lo mismo. Ya la piscina, por muy limpia que esté a nuestros ojos, si analizamos el agua, el nivel de contaminación, de químicos, de cloro, es totalmente diferente y hace daño para los pacientes, sobre todo riníticos. Y el agua del mar favorece a la limpieza de la nariz. Que no es una leyenda urbana, es que en el mar la vida es más sabrosa. Ha sido un placer conversar con usted, doctora Guzmán, por enseñarnos las diferencias entre sinusitis y rinitis, y también por las recomendaciones que nos ha ofrecido en el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ustedes no se muevan, porque después de la pausa vamos a conocer una lista de alergenos muy comunes y cómo podemos prevenir la rinitis alérgica. Ya volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros en Bienestar al Día. Presten atención al siguiente material, porque vamos a conocer cómo podemos prevenir la rinitis alérgica y además una lista de los alergenos más comunes en nuestro país. Adelante. Alergias a mascotas. No abraces o beses a tu mascota. Lávate las manos con jabón y agua luego de cargarlos. Báñalos una vez a la semana. Mantén su área de vivienda limpia. Aspira la casa con frecuencia. Usa un purificador de aire. Alergia al moho. Evita la humedad asegurando que tu casa esté bien ventilada. Usando ropa protectora, limpia tus espacios con frecuencia. Si tu alergia al moho es severa, busca los servicios de limpieza de otra persona. Desecha cualquier alfombra, cortina o textil que siempre se sienta húmeda aún luego de intentar secarla. Alergia al polvo. Utiliza ropa de cama hipoalergénica. Lava tus sábanas y cobertores de almohadas cada semana. Mantén la humedad al mínimo con un deshumidificador. Compra juguetes que sean lavables. Limpia el polvo con paños húmedos. No acumules cosas innecesarias, pues mientras más tienes, más polvo acumulas. Si no es necesario, no uses alfombras. Alergia al polen. Mantente adentro en los días ventosos. El mejor momento para estar al aire libre es justo después de la lluvia. Evita cortar el césped y deshiervar. Al llegar a casa, quítate y lava la ropa que ha estado expuesta al polen y date un baño incluyendo el pelo. Utiliza cubrebocas para realizar actividades al aire libre. Carolyn Cuevas, Bienestar al Día.
Y así llegamos al final de Bienestar al Día por esta semana. Muchísimas gracias por la sintonía y gracias, por supuesto, a la doctora Raquel Guzmán, otorrinolaringóloga del Hospital Metropolitano de Santiago, por habernos acompañado. Con ustedes nos encontramos la próxima semana.